Hola a todos, nos encontramos aquí nuevamente en el programa de Eco Chats. Hoy tenemos un invitado súper especial, su nombre es Carlos Morales. Estamos visitando, hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola Vero, muy bien, gracias a Dios. Al programa. Hoy tenemos a Carlitos. Carlitos es un amigo de la familia desde hace 12 años, nos conocimos en la iglesia, es un hombre de Dios. Wandita es su esposa, una amiga muy especial. Wandita estuvo en el programa de Los Padres, sí, que hicimos sí. en la temporada número 1 de Eco Chats. Y fue si no se la han visto, se la recomiendo. Es la del Día de los Padres celebrando papá. Y si quieren reírse un poco, pueden ver a 4 mujeres salidas de la cuarentena. Así mismo, salidas de la cuarentena, que no hayan hablado con ninguna amiga en persona. Increíble. Nos reunimos 4 mujeres, 2 puertorriqueñas, 2 colombianas. Y duramos hablando 2 horas y media. Nada más. Llegó un poquito tarde a la casa, pero llegó. Gracias por darle permiso, Carlitos. Sí, como siempre. Tu primera salida después de la cuarentena. Yo creo que sí, que esa fue la primera. Exacto, todas estábamos sorprendidas. Sí, no, conociendo a Wandita, pues sí, estaba todo el mundo sorprendido. Wandita viene, pero sí ella estaba. Ese día fue súper chistoso porque estaba Yasmina, todas somos súper habladoras, y ese día Yasmina salió asustada porque Yas decía, ay, yo pensaba que yo hablaba bastante, pero ustedes me ganaron. Sí, no, yo lo vi tremendo. Fue bien espectacular, así que si no se lo han visto, yo les recomiendo que lo vean y se gocen un rato ahí con todas las anécdotas de nosotras. Es buenísima. Sí. Habló bien de mí, gracias a Dios. Sí, tremendo. Yo dije, no, pues te ha ganado todos los puntos ahí. Pues sí, Carlitos, cuéntanos de tu vida. ¿Quién es Carlos Morales? Bueno, Carlos Morales es este muchacho guapo Carlos Morales es este muchacho de Puerto Rico, casado con Wanda Figueroa, como dijiste, la mujer de mi vida. Tengo 2 hijos, Alejandro y Sofía. Alejandro de 13 años y Sofía de 12. Wow. Perdón, y Sofía de 7. 7. 12 Alejandro y Sofía 7. Wow, qué lindo. ¿De dónde eres, Carlitos? De Puerto Rico. Carlitos, a mí me contaron que tú tienes fama de contar unos chistes buenísimos. Bueno, pues mira. Así que, por favor. Yo creo, te cuento que para mí, y no para mí, yo sé que es hereditario. Mi papá siempre ha sido una persona jovial, siempre le ha gustado el chiste y ser bromista, siempre está de buen sentido del humor. Así yo creo que yo heredé eso de mi papá. Y bueno, sí, me gusta, y creo que, como le decía a tu esposo, a Carlos, que me salen espontáneos. Y muchas veces cuando me dicen, mira, vamos a hacer un chiste, no me sale de una. O sea, que en ese momento no estás pensando en un chiste. No, es que no. Ahora mismo, si quisiera decir uno, como que no. Ahora, en el transcurso... Si te acuerdas de un chiste, por favor, claro que sí. Todo y nos cuentas un chiste. Créeme que en el transcurso de la entrevista creo que sí, siempre va a salir porque es parte de mi personalidad. Sí. Qué risa. Bueno, Carlitos, cuéntame, ¿dónde creciste? ¿De dónde eres? ¿De qué país eres? Pues mira, yo soy del pueblo de Las Piedras. Es un pueblo pequeño en el área este de Puerto Rico. Ahí me crié, ahí en la high school conocí a mi esposa, a Wandita. ¿En el colegio eran compañeros de clase? No inmediatamente, porque cuando yo estaba en la high school, ella todavía estaba en intermedia. Bueno, por lo menos estaba en kindergarten. No, al contrario. No, para nada. Pero ¿sabes qué? Siempre me gusta contar la historia porque la gente a veces se sorprende, pero eso es de Dios, ¿sabes? Sí. Dios tiene propósito con todo, y yo conocí a mi esposita cuando ella tenía 14 años. Yo tenía 16. Cuando un día... Eran unos bebés. Éramos niños. Mejor dicho, niños. 14 años. Físicamente todavía seguimos, o sea... Sí, claro, se mantiene. Sí, nos mantenemos. Pero en ese tiempo, créeme que todo comenzó en una actividad de... Mira qué cosa. Una fiesta de Halloween. Entonces, un amigo mío me venía a recoger a mi casa para dar una vuelta y nunca llegó. Yo me quedo en el balcón vestido. Viene mi hermana,
la viene a buscar mi prima y le dice, nosotros vamos para una fiesta de disfraces. Si quieres venir con nosotras, yo digo, pero una fiesta de disfraces, ¿para qué? Yo ni tengo disfraz, ¿para qué voy para allá? No, pero va a haber comida. Ya con eso, pues me convencieron. Ya con eso me convencieron. Te autoinvitaste. Bueno, dije, exacto. Ya, estoy. Yo dije, comida, vamos para allá. Si no voy a hacer nada en la casa. Llego a la fiesta de disfraces. Empieza la fiesta, yo me siento en una esquinita. Tú tenías 17 y Wandy 14. Yo 16 y ella 14. 16 y 14. ¿Qué pasa? Que yo de repente empieza la fiesta, música, y yo veo a esta muchacha bailando, estaba vestida de egipcia. De egipcia, así como la pequeña genio. Una pequeña genio ahí. La cosa es que yo me llamó la atención. Boom, rápido me hizo... Wow, yo le digo a mi prima, que era una de las invitadas a la fiesta, y de casualidad tú conoces a esa muchacha. Y ella me dice, ¿quién es aquella? Sí, yo la conozco. Y dije, pues preséntame. Le dije, sí, yo te la presento. Wow. Y mi prima, pues Wandita, estaba en ese momento pasando los entremeses. Y mi prima aprovecha y me dice, mi prima Verónica, que se llama como tú, Verónica, me dice, mira, Carlitos, ella es Wandita, él es mi primo Carlitos. Y ella con la bandeja de los entremeses, yo estaba bien, tú sabes, bien contento de conocerla. Y yo le digo, mucho gusto. Y ella me dice, igualmente, y siguió con la bandeja y yo me quedé como que, no me hizo caso. Bueno, la cosa fue que esa fue la primera vez que yo la vi. Quedé flechado, de verdad que quedé flechado. ¿Y jovencito. ¿Ahora qué voy a hacer? Sí, ¿Cómo la conquisto? ¿Cómo la conquisto? Sí, ya no estaban en mi escuela. Y entonces traté de seguir como veía, a ver si la podía contactar o si alguien la conocía. Pasó como un año, bueno, no supe de ella. ¿Un año y nunca más la volviste a ver? No la volví a ver. Entonces, en un momento dado, ella llega, yo fui a una fiesta de invitado de una prima en una compañía que ella trabajaba, una fiesta de verano. Y cuando yo llego, la prima mía, que era la que trabajaba en esa compañía, la mamá de Wandita trabajaba en la misma compañía y me la encontré en la fiesta de verano. No. Y yo dije, mira quién está aquí, el amor de mi vida. Ay, Dios. Y ella cuando me vio quedó flechada de una. Wandy, si está mirando eso en ese momento, obviamente la va a mirar. Lo estoy diciendo porque ya no está obvio. Porque no está. Sí, porque no está. Nosotros sabemos que eso no es verdad. Sí. Pero entonces, sí. ¿Qué pasó ahí? No, la cosa es que, bueno, ahí ese día pude hablar con ella, con más calma, me presenté, entonces ella, pues, su papá era conocido de mi papá, era amigo de mi papá, cosa que yo no sabía. Pero entonces, tú no tenías ni idea. Que yo no tenía ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Que eventualmente su hermano sí tenía mi edad, y entonces cuando llegamos a la high school, el hermano de ella estudiaba conmigo. Y estudiaba, cogía una que otra clase con mi hermana, cogía unas clases electivas. Así que se dio todo para que yo, cuando mi hermana quería ir a casa de su hermano a estudiar de algún examen, yo era el que la llevaba. Yo decía, no, yo te llevo, porque mi hermana en ese tiempo no en la puerta. Yo le dije, mira, mi hermana no guiaba, no manejaba en ese tiempo. Y yo le digo, no, yo te llevo. La excusa era ir allá y yo no me bajaba del carro ni nada, solamente dejaba ir mi hermana, pero mi hermana sabía que a mí me gustaba. Y mi hermana es bien jovial también, es tremendita. Y entonces mi hermana... ¿Se echó al agua? Sí. ¿Se echó le dijo no de una, pero sí, empezó a decirle, mira, porque ella también era sabia, ella sabía cómo hacerlo, para que no pensara, mira, esta viene aquí con el hermano, pues, sino que en un momento dado, ya sale y entonces ya Wandita, mi hermana le había dicho a Wandita, ya Wandita sabía, y Wandita me cuenta que ella ya sabía, y por eso ella, cada vez que yo iba a buscarla, pues Wandita salía como que no quiere la cosa, a saludar y eso, y de ahí empezamos nuestra... Wow. ¿Desde los 15 años? 14 ella y yo 16. O sea, pero cuando pasó el año, eso pasó después, o sea, 14. Exacto. ¿Pasaron los 15? Un año después. Un año después. Sí. Wow, Carlitos. Sí. Y cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? Cuéntame, rewind, ¿cómo fue tu niñez en Puerto Rico? Cuéntame alguna travesura ahí de niños. Sí. No, yo no me imagino. Mira. El chistoso del barrio. Si tú supieras que yo creo que
en vez de chistoso era travieso. Entonces había muchas de las travesuras, maldades que no caían muy bien. Corre, ¿vale? El corre de Colombia es que tú tocas la puerta, la puerta y sale todo el mundo a correr. Pues mira, ella me gustaba hacer maldades. Entonces, ¿qué maldades hacías? Hacía, por ejemplo, por no ser muy drástico, por ejemplo, una vez llegó mi tía de Nueva York a vivir a casa de mi abuela. Y vino con mi primo, que mi primo me llevaba como unos 2 años. Yo creo que para ese tiempo yo tenía como unos 6 añitos, 7. Y mi tía, mi abuela ya le acomoda su cuarto, se lo preparó. Mi tía llega y acomoda toda su ropa ya para quedarse a vivir con su hijo un tiempo. Y yo, jugando un día que ellos salieron, yo me pongo a jugar en el closet, a hacer fogata, a jugar de hacer un fueguito, pero en el closet. ¿Qué pasa? Yo dejé la fogata prendida y me fui a jugar afuera. Al rato ya se le había quemado toda la ropa, le quemé toda la ropa. ¡Wow! Travesuras así, tú sabes, no muy malas. Cosas de... Pero solamente se quemó el closet y alcanzaba a apagar el fuego. No, se quemó toda la ropa de ella. Ellos habían llegado de Nueva York y se le quemó toda la ropa. Imagínate. Cositas así. Por eso las travesuras eran un poquito... Travesuras. Sí, le maté el gato a mi primo. ¿Cómo lo mataste? Pues mira, el gato estaba jugando por el área del jardín donde está lo que le llamamos en Puerto Rico la marquesina, es donde guardan el carro, el garage. Okay. Entonces estaba jugando por ahí y yo lo vi y yo empecé a jugar con él, pero el área del garaje de casa de mi abuela quedaba como en alto, o sea, en la parte de atrás quedaba como para un segundo piso y había un barril con agua. Y entonces yo cogí el gato y lo tiré de allá arriba al agua. Y el gato pues le duró 2 días a mi primo. Ay, por eso. Pero tú sabes, son maldades que yo... A mí me pasó igual con un pollito. Yo tenía como 2 añitos y el pollito... Yo tenía como 2 años y el pollo... yo estaba en la cama de mi mamá, me acuerdo, y el pollo estaba temblando de frío. ¡Ah! El pollito tiene frío. Me acuerdo que había una señora que estaba, la señora que limpiaba la casa, me acuerdo que ella estaba ahí barriendo el cuarto de mi mamá, y yo tuve la genial idea de envolver el pollito, y lo envolvía. Hasta que ahí quedó. Y después le comencé a hacer así como para calentarlo. El pollito se murió. No, sí, a mí me pasó mucho. A mí me pasó con muchos pollitos. Y a mí tenía como 2 añitos, nunca se me olvida eso. Y yo decía, bate un pollito. Sí, no, y son cosas que uno después, obvio. Con una inocencia, como que yo quería era arroparlo, que no, está temblando. ¿Sí? Y como te digo, yo creo que la mayoría de los niños han pasado por eso. Pero esas maldades así como de que le quemé la ropa a mi tía, como que el gato, eran maldades que como que a los adultos no le caían muy bien. Era traviesito. O sea, pero gracias a Dios tuve una buena niñez, unos buenos padres, crecí con mucho amor familiar. En Puerto Rico había muchas cosas que me gustaba hacer. Siempre pensé en entrar a las artes marciales, que era lo que me gustaba. Wow. Mi papá quería que yo jugara béisbol. Me llegó a anotar, él me compró un equipo y como mi papá desde jovencito ha sido su pasión el béisbol. Él juega béisbol desde jovencito. Wow. Pues todo padre quiere, ¿verdad?, que el hijo de uno pues siga sus pasos. Pues mi papá me compró el equipo, me anotó en el equipo pelota y me lo llevó, me acuerdo yo en una tarjeta, o me dijo, mira, te inscribí en el equipo, empiezas mañana, y a mí no me gustaba eso. Pero la cosa fue que me pusieron en la parte de atrás, en los files, y yo estuve ahí un día lleno de sol, y yo con esa gorra y ese guante esperando que la bola cayera para allá atrás. Y yo me ponía a jugar con el pasto, yo hacía, ¿sabes? Por lo que la bola caía para allá atrás, y le dije a mi papá, la bola nunca llegó para allá, nunca la batieron, así que para mí dije, esto es bien aburrido, papi, esto es lo que yo quiero. Hasta que mi papá llegó un día con una tarjetita de una membresía de la escuela de karate, y entonces ya yo estaba feliz. Hiciste karate. Por un ratito, no fue una cosa así. Wow. Carlitos,
¿Viviste siempre en la misma ciudad, en la misma casa, hasta que te casaste? Pues mira, sí, en el pueblo de Las Piedras con mis papás, me crié ahí, siempre fue al campo, y luego mis papás se mudan al pueblo de San Lorenzo, de donde soy bien reconocido allí, porque me confundían mucho con Chayán. Chayán es siempre tuve esa disyuntiva y ese problema, que como Chayán era de San Lorenzo, yo soy de San Lorenzo, el parecido es notable. El parecido es notable, entonces la gente, si acaso, por maybe, no sé, 2 pulgaditas de estatura, pues la gente sabía, pero me confundían mucho. Entonces, bueno. Entonces era Chayán. Era Chayán. Entonces yo en San Lorenzo, Chayán era de San Lorenzo, yo era de San Lorenzo. Yo tenía una motora, Chayán también tenía una motora, y a veces yo pasaba en la organización corriendo y le mira, Chayán, es de Chayán. Y yo le decía adiós. Yo me aprovechaba y le decía adiós. Claro, no Chayán porque tenía casco. Si me quita el casco, saben que no soy Chayán. Pues mira, está muy bien, y somos buenos amigos. Somos buenos amigos, de cada rato me escribe. No, Chayán, yo creo que primo hermano casi gemelo. Pero fíjate, lo que sé de Chayán, por lo menos, es que se ve como un hombre humilde y nunca como que ha tenido ningún escándalo. ¿Sabes? Y es bien querido en Puerto Rico, o sea. ¿Y él vive en Puerto Rico? Creo que en Miami, creo que él vive en la Florida. Pero sí, Chayán en Puerto Rico es, tú sabes, tú hablas ahora mismo a cualquiera de las muchachas, por darte un ejemplo sencillo y facilito. Un día me tocó ir a trabajar un sábado, se queda en mi casa Wandita ensayando con Brenda Burgos y con Maybe. Llego yo de trabajar y cuando llego las encuentro hablando de Chayán. Y yo, ay, ustedes ¿ustedes estaban ensayando o estaban hablando de Chayán? A ese punto, o sea, parece que el personaje de Chayán parece que impactó. Ya tú sabes, y después que me confundan tanto, pues imagínate. No, imagínate. que mejor dicho. Y me imagino cuántas veces te aprovechaste de tu parecido, primo hermano. primo hermano. ¿Y qué pasó después? Bueno, cuéntame qué pasó después. Con Wandita ya se hicieron amigos. Mira, con Wandita nos hicimos amigos. Ella tenía, como te digo, sus 14 años. Ella llega a la high school, donde ya yo estaba. Ahí empezamos a relacionarnos más. Su papá sabía quién era mi papá, entonces su papá, el papá de Wandita siempre fue bien celoso con ella, ¿sabes? La cuidaba mucho, la protegía mucho, pero por un hombre buenísimo, Don Santos, un hombre noble, un hombre bueno, y yo creo que la amistad que tenía mi papá con su papá fue una de las cosas que también nos ayudó, y mi hermana con su hermano, que siempre fueron buenos amigos, de verdad que ayudó mucho. La cosa es que empezamos una relación, ya en la high school, yo me le declaro a Wandita, ya como al... ¿Cómo fue ese día? Cuéntame cómo fue la declaración. Mira, para mí no fue fácil, porque yo en ese aspecto siempre he sido bien tímido, porque Wandita era mi primera novia. Y ella me dice, y yo le creo, espero que sí, que yo haya sido su primer novio también. Eso es lo que te dice. Eso es lo que me dice ella. Pero bueno, yo le creo. La cosa es que yo ese día me preparé y yo la veía en la mañana y yo le dije en la mañana, tengo que hablar contigo. Y ella viene y me dice, pues trata de que sea rápido. Y me preocupó. Yo dije, ¿por qué rápido? ¿Será que tiene otro pretendiente o que tiene, ¿me entiendes? Y yo dije, bueno. Y en la tarde me preparé y le dije, mira, es que yo quisiera, como que eso fue para mí terrible. Eso fue una agonía, yo poder decirle eso y a que saliera de mi boca. Yo lo parí, como dicen, no podía. Y le dije, quisiera hacer algo más que amigo. A lo que ella rápido me dijo que sí. Wow.
No, creo que ella me dijo, déjame pensarlo. Ay, Déjame pensarlo. Y pensarlo fue como un minuto. Ella se estaba haciendo, en realidad ella se estaba haciendo. Ella estaba loca de que yo me le declarara. Pero sí, y entonces, ¿qué pasa? Jovencito. Y un detalle que yo lo encuentro que, ¿cómo te digo? Que ha marcado nuestra relación desde entonces. Es que normalmente, tú sabes, Vero, que si uno empieza una relación tan jovencito, es obvio que uno a veces está todavía ignorante en muchas áreas y vienen las discusiones, uno se deja, después vuelve al año. Gracias a Dios, Wandita y yo, desde esa edad estamos juntos y nunca nos hemos dejado así de terminar nuestra relación. No. Wow. Al contrario, hemos estado siempre juntos en todo. En todo. Yo la he acompañado a ella, yo la acompañé a ella hasta que terminó su maestría. Wandita me ayudó a mí a alinear mi vida también, porque llegó un momento de mi vida en que, a pesar de que mis padres había mucho amor, había muchas cosas que yo les escondía y ellos confiaban tanto en mí que ellos no sabían y me perdí por un tiempo. Estuve con malas amistades, estuve haciendo cosas que no debía hacer. ¿Y estabas con Wandita en ese tiempo? En ese momento no estaba con Wandita, pero cuando conocí a Wandita sí estaba todavía en esas andadas. Cuando llega Wandita, todo fue un propósito de Dios. Yo recuerdo todavía, como el día de hoy, cuando yo me interesaba tanto Wandita, la quería tanto, que yo le digo, un día yo me arrodillo en mi cama y le pido al Señor, yo le digo, Señor, uno en su ignorancia, ¿verdad? Pidiéndole a Dios un intercambio. Y yo le digo, Señor, si tú permites que esta muchacha se fije en mí, yo te prometo que yo dejo todas las cosas malas las que ando. Y si Dios fue fiel, Dios fue fiel. Y como te digo, en la ignorancia, en ese tiempo, hacer ese tipo de negocio con el Señor, pero Dios lo que mira es el corazón. Y Dios lo que estaba mirando en mi corazón. Y Dios me dio la gracia y la oportunidad de que, mira, sí, ella se fijara en mí y empezamos una relación. Y bueno, estuvimos 11 años de novio. 11 años de novio. 11 años de novio. Eso es un matrimonio. Exacto. Eso me decía todo el mundo. Wow. Eso es un matrimonio. 11 años de novio. No, ya nos casamos a los 26 años. Fue que yo me vine a casar con ella. O sea que estuvieron en la universidad todo el tiempo juntos, hicieron su maestría y ya ahí se casaron. Sí. Ella hizo su maestría. Sí, yo no la hice. Ella sí me ayudó a estudiar. Yo empecé en la universidad. No llegué a terminar mi bachillerato en criminología, pero me faltó un año porque me llamó la atención las compañías farmacéuticas que habían llegado a Puerto Rico, que pagaban muy bien y como me quería casar, empecé a trabajar, a ganar buen dinero y a juntar para casarnos, para la boda. Y nos casamos. Qué lindo, qué lindo. Cuéntame, ¿qué nos trajo a Estados Unidos? ¿Estuvieron un tiempo en Puerto Rico? Sí, nosotros estuvimos en Puerto Rico y mira cómo son las cosas de Dios. Nosotros nos casamos por la Iglesia Católica, ¿verdad? Estuvimos un año de casado. Cuando ese año cuando tenemos el año de casado, mi hermana estaba pasando por un momento difícil con su esposo. Ellos visitaban la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. Y en ese proceso, ellos estaban en un proceso de restauración. Entonces, yo le digo a Wanda, ¿qué te parece si vamos a la iglesia? No, perdona. Yo conocía del evangelio por una tía mía, que se llama Gladys, que siempre me llevaba con ella a la iglesia de niño, la iglesia pentecostal. Wow. Sí, en ese tiempo, iglesia pentecostal, y yo visitaba y me gustaba. Ellos me recogían en mi casa y junto con mi tío, Tony, que ellos son pastores ahora, los dos, son pastores de la iglesia Fruto de la Vida en Costa Rica. Entonces ellos me llevaban a la iglesia, yo conocía y me gustaba ese mover pentecostal. Wandita viene de lo católico, entonces nos casamos por lo católico. No obligado, no fue que ella me obligó, sino que ella dijo, nos casamos por aquí o nos casamos por ahí. Y yo dije, ok, vamos, después que nos casemos, nos casamos. Tienes dos opciones, o nos casamos por lo católico o nos casamos por lo católico. Y yo que quiero casarme, vamos.
De una. Yo lo que quiero casarme. Como tú quieras, mi amor. Como quiera. Yo visito la iglesia, pero vamos a casarnos. Nos casamos por católico. Al año vamos, Wandita me dice, ¿qué tal si vamos a apoyar a tu hermana a la iglesia evangélica? Y que ellos vean nuestra presencia como en apoyo. Y ella no me lo tuvo que decir 2 veces, pero para que Wandita me dijera, vamos a visitar esa iglesia, era un paso grande, tú sabes. Y yo, de verdad, mi amor, y rápido me bañé, me vestí, ella también, y llegamos a la iglesia. Y para nuestra sorpresa, plan de Dios, ese día ya el Señor estaba preparando todo para encaminarnos a conocerlo a Él. Entonces... ¿Cómo fue esa llegada ahí a la iglesia? ¿Te acuerdas de ese día? Sí, claro que sí, como hoy. Porque, ¿qué pasa? Acuérdate, Wandita, increíble, como impresionante como el Señor coordina todo. Wandita no le gustaba o no le gustó la idea de que cuando llegara la abrazaran. Hola hermana, bienvenida, mira, ella me dice, esa gente ni me conoce para que me estén abrazando. ¿Y quién diría ahora? Ella es la que abraza a todo el mundo, ¿entiendes? Por eso que te digo que mira como Dios opera. Entonces llegamos, estuvimos allí, y ese día el pastor dio una palabra tremenda, la cual llegó al corazón de Wandita, a mi corazón también, pero más al de ella. ¿Y qué pasa? Que ella, una de las cosas que saltó en su corazón es cuando ella vio que estaban haciendo danza, estaban danzando. Y Wandita desde niña está en academias de baile, o sea, estuvo de maestra de baile desde jovencita. Entonces, al ella ver, ella decía, yo no sabía que se podía danzar en la iglesia. Y Dios tenía un plan, ya ella quería ir a la iglesia otra vez. Para mí fue una felicidad inmensa. Estábamos empezando juntos en ese caminar con el Señor. Y para la sorpresa de ella, la muchacha que estaba a cargo de las danzas se tenía que ir porque ya empezaba un internado en la universidad. O sea, ella se iba a ir a estudiar y ya no podía estar más. ¿Qué pasa? Y ella... Y la cosa es que mi hermana le dice, mira, mi cuñada, ella es, tú sabes, profesional en el área de la danza, del baile, pero Wandita no sabía lo que era la danza mesiánica, ¿sabes?, más cristiana. Y esta muchacha hizo el clic con Wandita, y Wandita, el Señor le había tocado su corazón. Wandita comenzó el anhelo de servir al Señor a través de las danzas, aprender lo que era la danza mesiánica. No, fue tremendo esa travesía, juntos conociendo al Señor. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en esa iglesia? Te diría que como unos 2 años, creo. 2 años, de 2 a 4 años, no recuerdo bien el tiempo, pero sí, lo suficiente para que el Señor nos enseñara muchas cosas, y empezar juntos fue lo mejor. Y no empezar de que yo, cuando niño, iba, pero no era mismo ya como adulto, empezar a conocer de la palabra de Dios, del evangelio de Dios. Wanda envuelta en las danzas, yo me metí en la adoración también como percusionista. Bueno, hicimos muchas cosas. Y con ese primer amor que uno quiere hacer de todo para el Señor, así estábamos. Que yo hacía desde que tocaba bongos, conga, a veces cantaba, yo hacía de todo. Todo, menos danzar, por supuesto, porque tengo 2 pies izquierdos en esa área. ¿Tú cantabas? Sí, cantaba, hacía melodía. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Y dónde aprendiste todo eso? Los instrumentos de música, ¿dónde los aprendiste? La percusión la aprendí de mi papá, lo heredé de mi papá, tocando en mi casa. Mi papá tenía unas congas y yo me ponía a tocar en mi casa, con cualquier anuncio de televisión, con cualquier música que saliera, yo me... Wow. Y ahí, ahí lo cogiste. Sí. Innato, gracias a Dios. Y por eso, en esa área pude estar ahí en el ministerio de adoración, en la percusión. Pero fue hermoso ese tiempo. Tremendo. Carlitos, ¿tú te acuerdas el día que recibiste al Señor? Mira, el día que yo recibí al Señor fue... Pues tú estabas chiquito cuando comenzaste a ir a la iglesia, y después
después ya cuando en realidad yo acepto al Señor, ya con Wandita como mi esposa. Y mira qué cosa, yo conociendo de niño, que siempre me llamaba la atención, la iglesia cristiana, Wandita dio el paso primero que yo. Wow. Increíblemente, Wandita, un día hicieron un llamado, ella envuelta en llanto, pasa, ella tiene sus ojos cerrados y ella pensaba que había más, hicieron el llamado, ella pensaba que había más gente alrededor de ella y no había nadie, estaba ella solita. El llamado fue para ella ese día, ¿sabes? Wow. Y ella aceptó al Señor en su corazón y lo confesó y después ella me dice, yo no me acuerdo cuándo fue que tú te convertiste, me dice ella, ¿será que tú también habrás convertido de verdad? Me dijo, vacilando. Pero sí, nos bautizamos juntos, fue un tiempo hermoso. Y desde ese tiempo descubrí que el propósito de uno en el Señor, ¿verdad? Y empezar esa búsqueda, ese primer amor, como te decía, uno quiere hacer de todo para Dios, para agradarlo, conocer más de Él, no nos perdíamos las prédicas, nos metíamos en los cursos bíblicos, con los jóvenes, claro, estábamos jóvenes, pues podíamos meternos con los jóvenes. Ahora no, ahora podría, puedo pasar desapercibido. Mejor no entren por acá. Puedo pasar desapercibido, pero no quiero, tú sabes. No quiero pasar la pena. No, pero sí, pero a ese tiempo lo conocí al Señor y hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, gracias a Dios, como todo, sus altas y sus bajas, pero esto es un día a día, un día a día, sí, hermoso. Qué lindo, Dios. Carlitos, ¿hay alguna? Ya estuvieron, se vinieron para los Estados Unidos después de un tiempo. ¿Qué los trajo a Estados Unidos? Sí, se me olvidó decirte esa parte, que me la habías preguntado. Mira, una vez que que comenzamos en la iglesia, que comenzamos a meternos con el Señor, full, un día de esos, yo, cosas de la vida, como que empecé a alejarme otra vez de la iglesia. Y estuve un tiempo que como desanimado, no quería estar más en la iglesia o iba y no sentía lo mismo, o sea, estaba empezando a cambiar yo. ¿Cómo enfriarte? Enfriarme. Dios, que es experto en eso, habla a mi espíritu, me rescata. Un día yo voy en mi carro, saliendo del trabajo, yo salía a las 10 de la noche, del trabajo 10:30, yo trabajaba en la compañía Pfizer, en el pueblo de Caguas, y salía a esa hora. Wandita trabajaba durante el día con el gobierno y yo estaba de 2 a 10:30 de la noche y yo salía, el Espíritu Santo inquietándome. Yo ya no quería ni ocasiones música cristiana, pero hubo un grupo que Dios me permitió conocer, que los puedo llamar hoy día amigos, porque siempre ellos viven en Miami, ellos tienen un ministerio de música, ellos se llama el Grupo Blessed. Oh, wow. El Grupo Blessed. El Señor me permitió el placer de conocerlos en Puerto Rico, hicimos un clic, fue una amistad de esas que Dios provoca y crea. Wow. Entonces ellos me habían regalado su CD y yo pongo mi CD en ese día para escuchar, y una de las alabanzas que ellos tocan me tocó el corazón. Entonces, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas? No recuerdo ahora mismo, pero era una alabanza, una canción de adoración que caló hondo en mi corazón y en mi espíritu. El mensaje que era Dios hablándome. Entonces, te puedo decir que pude escuchar la voz audible de Dios hablando a mi espíritu. Y me dijo, los planes que tengo para ti son de bien y no de mal. Y me dice, tengo algo para ti en la Florida, me dice. A lo que yo me sorprendo, porque yo voy manejando, voy llorando porque yo iba. Pero fue ese momento entre yo y el Señor,
Y me dijo, tengo algo en la Florida. ¿Qué pasa? Mi hermana ya vivía en Miami con su esposo. Entonces, yo de momento dije, Señor, pero yo hablando ahí mismo en mi mente, en la Florida, y yo en mi humanidad, sí, ¿verdad? Yo digo, pues, eso es que el Señor nos quiere en la Florida y algo tendrá para nosotros allá y nos iremos a vivir por un tiempo con mi hermana a Miami. Y yo llego a mi casa ese día, en nuestro apartamentito, y abro la puerta y Wanda me ve llorando. Y Wanda se asusta, porque obvio. Yo llego llorando y ella dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Y me mira y pensó que me había pasado algo malo. Y ahí yo le digo en llanto, yo le digo, mira, te explico lo que me pasó. Y le conté. Y le dije, el Señor habló y me dice que nos tiene algo en la Florida, que él espera que nos movamos. Wow. Y Wandita, ya tú sabes, obediente hasta la muerte, me dijo, pues si Dios te lo dijo a ti, me lo tiene que decir a mí. Muy obediente. Muy obediente. Pues si Dios te lo dijo a ti. Muy sumisa. Muy sumisa. Y ya automáticamente no, ya. Respuesta, ok, se hace. Bueno, pero de verdad que en ese tiempo, Wandita, pues también es obvio, o sea, ¿cómo así de la noche a la mañana movernos? Estábamos bien, mi trabajo estaba mejor que nunca. La compañía Pfizer era una de las compañías más sólidas mundialmente. Y ya yo llevaba 7 años ahí. Yo tenía empleado permanente en mi permanencia. Wandita estaba mejor que nunca en el gobierno, en el área de trabajo social. Y íbamos bien. Ministerialmente estábamos bien. Que no nos hacía sentido el que no tuviéramos que mover. ¿Por qué? Para buscar qué. Eventualmente hay una parte hermosa que ella lo podría contar, pero yo me voy a tomar el atrevimiento de contarlo, de cuando Wandita empieza a orar. En la noche ella llora porque ella sabe que es Dios hablándonos, ella sabe que así venía de Dios, pero no se nos hace fácil el tomar ese paso, dejar. Nosotros siempre hemos sido bien familiar. Cómo dejar familia, cómo dejar casa, o sea, era nuestro lugar, ahí crecimos en Puerto Rico. Era su zona de confort. Sí, entonces lo teníamos todo. Pero ¿qué pasa? Ella empieza a orar. Yo siempre, como te digo, trabajaba de noche, había un servicio de oración. Ella va a ese servicio de oración en la noche. Ella me cuenta después que ese día había un pastor invitado que era ciego físicamente, ciego, y entonces él traía una tremenda palabra, ¿verdad? Ella se gozó mucho. Entonces él dice que vamos a hacer, quiero que hagamos algo, tenían como un tipo de canasta o bowl como de metal. Ella dice, vamos a escribir unas peticiones de nuestro corazón en un papelito, ¿verdad? Ya sean peticiones, cargas, cosas que usted tiene, escríbalo ahí, vamos a traerlo aquí, vamos a quemarlo. Eso hicieron. Todo el mundo puso sus peticiones, metieron los papelitos, lo quemaron. Lo quemaron ahí y oraron simbólicamente, ¿verdad? Sí. Pero la fe de Wandita estaba y Dios opera así, por caminos misteriosos, y ella dice que de momento ese pastor que es ciego físicamente hace un llamado y empieza a llamar gente, y sin él poder ver, dice muchacha que está detrás de la columna, era Wandita, ven, y le empezó a dar una palabra y que le dice, tú has venido aquí buscando dirección, que era algo de lo que Wandita le pedía al Señor, dirección. Ella venía orando por eso. Y dice, has venido buscando dirección, yo te digo, el Señor te dice que sí, que viene de mí. Ese llamamiento a moverte a otro país viene de mí. Wow. Y le dice, y de lo económico no te preocupes, porque yo voy a proveer, que era otra carga que ella tenía, ¿entiendes? De uno estar seguro económicamente en unos trabajos. O sea, le dijo todas las cosas que ella tenía en su corazón. Y entonces cuando yo llego del trabajo, esa noche,
En esta ocasión la que estaba llorando es ella. Y se metieron, sí, mamá abrazó, empezó a llorar y me dijo, sí, el Señor me habló. Entonces es el prepararnos a ver cómo le íbamos a informar a nuestra familia el paso que estábamos dando, ¿entiendes? Obedeciendo pues la voz de Dios, simplemente con la fe, creer que Él es el que nos llamó a la Florida. Tremendo. ¿Cómo lo tomaron tus papás? No fue fácil, no fue fácil. Los papás de Wanda en un momento dado pensaron, bueno, me están llevando mi hija para, ¿tú me entiendes? Yo la enseñé sobre una base, ella está por otro lado, pero después lo tomaron súper bien porque, como te digo, Vero, son gente de Dios. La mamá de Wandita y el papá son gente muy buena. Yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos y conocerlos santos. Y Doris. Ay, pues ellos lo aceptaron, ellos sabían que Dios estaba en el asunto. Mis papás también lloraron mucho porque no fue fácil, desprenderse así cuando, como te digo, éramos muy familiares, somos bien familiares. Y bueno, pero tomamos la decisión y nos movemos a la Florida, escuchando la voz de Dios. Wow. ¿Y llegaron aquí a dónde? Y pensábamos, como te dije en un principio, que íbamos a ir a casa de mi hermana. Uno empieza a cuadrar todo, a planificar y uno dice, ok, pues eso de que nos vamos a llegar a casa de mi hermana en Miami, pues llegamos a West Palm Beach. Nunca pensamos de estar en Miami con familia. Llegamos a West Palm Beach. Wow. Llegamos a West Palm Beach. ¿Y llegaron a donde unos amigos? Llegamos ya a una iglesia cristiana aquí en West Palm y había una familia que nos ofreció su casa y para vivir con ellos. Una familia muy amada y estuvimos viviendo con ellos como unos 7 meses. Wow. Ellos nos alojaron en su casa, David Reyes y Becky, con su hija Tali, que en ese tiempo tenían más que a Tali, bebecita, como 3 añitos. Wow, qué lindo. Y bueno, ahí estuvieron. Con ellos. Carlitos, tú, a través de la vida nosotros pasamos diferentes tribulaciones. ¿Cuál ha sido tu mayor tribulación que tú quieras compartir y cómo saliste de ella? ¿Ya estás caminando con el Señor? ¿Ya estás, pues, viniste de Puerto Rico y ya estabas ese es el camino, esto de aquí no me saca nadie, no vuelvo atrás? ¿Qué tribulación tú te acuerdas que hayas pasado y nos quieras compartir? Mira, he pasado varias, pero una de las que me marcó, que hoy por hoy, ya con más claridad entiendo que propósito de Dios, porque todo Dios lo hace con un propósito y para bien. Un momento muy duro fue en una iglesia. En la iglesia donde llegué de Puerto Rico, nos movimos a esta iglesia, llegamos a esa iglesia y fue un poquito fuerte. Fue un poquito fuerte la cuestión de tener que... nos metimos de lleno, como siempre, dando el 200% de nuestro tiempo, de todo. Y de momento llegar a descubrir o empezar a ver cosas que no estaban alineadas con Dios, con su palabra, con su evangelio. Sí, fue duro porque cuando tú vienes con la mentalidad de que, wow, estamos en una iglesia, está en la casa de Dios, tú sabes, aquí estamos seguros, pero no hay iglesia perfecta, obvio, pero se cometen muchas cosas pasan. Y eso nos marcó mucho porque nunca pensábamos, cuando, como te digo, nos entregábamos, tú confías, das todo de ti, y cuando de esa cabeza viene el fallo, ahí es que uno empieza a preocuparse. Entonces, ¿qué pasa? De ese momento en adelante empezamos a notar situaciones que no iban acorde con la vida de Dios o no iban acorde con la palabra de Dios, con la Biblia. Y entonces el Señor empieza a hacer un cambio, un movimiento en nuestras vidas, que fue duro.
eso movió nuestra vida completa. La jamaqueó, como dicen en Puerto Rico, la sacudió. El estar ahí con la... El estar en una iglesia donde confiamos a ciegas y ver después que no era lo que realmente Dios espera de una iglesia o de gente de Dios. Pero como te digo, hoy por hoy es algo que yo lo recuerdo ahora y entiendo y comprendo que para Dios siempre hay un propósito. O sea, pasamos por esa etapa fue como una escuelita. Porque si no hubiera pasado por esa etapa, tanto yo como mi esposa, el Señor no nos habría hecho más fuerte hoy en esa área. Y también Dios nos permitió vivir porque podemos hablarle a personas que estén pasando por lo mismo, que ya nos ha tocado vivirlo, poder sentarnos con personas y hablar, o sea, sin tener que tirar tierra, porque cuando ya tú entiendes el propósito de Dios en tu vida y porque Él permite algunas cosas, no vale la pena tú echar tierra sobre nadie, ni uno le deja todo en las manos a Dios. Lo importante es dónde Dios nos tiene ahora. O sea, fue un momento difícil, fue un momento que nos marcó, pero Dios nos marcó. Y esos momentos difíciles le ayudan a uno a el carácter, lo reenfocan a uno. Totalmente. ¿En qué estabas enfocado? Exacto. Mira, ¿qué aprendimos? Una de las cosas que aprendimos, pero que yo digo, wow, Dios de verdad que nos ama, porque nos sacó de ahí. Pero una de las cosas que no estábamos haciendo era que a lo mejor no teníamos esa intimidad. O sea, empezamos como a sustituir esa búsqueda de Dios por trabajar ministerialmente, por el servicio. ¿Y qué pasa? Es fundamental el servir en la iglesia, el trabajar en el ministerio, pero sin descuidar lo otro, o sea, el primer amor. Entonces, nos envolvimos en trabajar, y todo lo que decía el hombre de Dios, nunca lo analizábamos, nunca íbamos a la palabra a corroborar, nunca teníamos esa intimidad con Dios. Y en esa tribulación, que a mi esposa le dio mucho más fuerte, pudimos conocer lo que era el Espíritu Santo como el Consolador. Nosotros llenamos nuestro apartamento, Vero, así mismo como tú tienes aquí muchos carteles, muchos cuadros hermosos. Nosotros lo hicimos, pero un poquito más simple, con cartulinas. Sí. Compramos cartulinas y empezamos a poner versículos bíblicos. Nuestras amistades iban a la casa a visitarnos, decían, wow, ¿qué es esto? En cada esquina, pero era declarando palabras sobre nuestras vidas, declarando que Dios estaba en el asunto. Y Wandita acababa de salir de nuestro primer hijo, de ese embarazo que estaba en esa situación, Alejandro, que fue dura para ella también, ese parto, ¿verdad? Muchos sentimientos encontrados, pero cuando empezamos a descubrir el Espíritu Santo como el Consolador, ahí fue que dijimos, wow, Señor, todo lo que nos estábamos perdiendo, perdiendo. Qué lindo, esas tribulaciones, cuando uno ve lo que el Señor hace a través de la tribulación, tú dices, Señor, gracias por la tribulación. Sí. Gracias por la tribulación, porque si no hubiera sido por eso, amén, no hubiéramos visto la gloria de Dios de esa manera. Así mismo es. Al momento, la tribulación, uno que se quiere ahogar, uno no entiende, perdimos amistades, pero de repente Dios lo orquesta todo y Dios tenía el propósito y como te digo, hoy por hoy estamos felices y ya es un recuerdo como borroso porque lo que pesa ahora mismo en nuestras vidas es lo que Dios ha hecho después y lo que está haciendo. Lo que está haciendo ahorita. Cuéntame cuando, yo te conozco de la iglesia,
vamos a la misma iglesia. Sí, sí. Gracias a Dios, nuestros hijos son amiguísimos. Amiguísimos. Divinos, Tomás y Alejandro. Cuéntame cómo fue su primer día en la iglesia. ¿Te acuerdas de ese día que llegaste? Sí, claro que sí. Nosotros estábamos un poquito renuentes, pues después del proceso, como que uno se endurece esa parte de poder confiar otra vez. Entonces era empezar a desintoxicar nuestro espíritu, nuestra mente de cosas erróneas que habíamos aprendido y aprender en realidad por la palabra. Hacer un reset. Un reset, empezar de cero. Y estábamos un poquito renuentes, pero sí conocíamos de Christ Fellowship, conocíamos al pastor Daniel, porque habíamos participado en algunos eventos de Navidad. Sí, en Punchinela. Sí, en Punchinela. Sí, claro. Sí. Ay, sí. Yo estuve ahí haciendo algo con Wandita y ya éramos amigos. Entonces hiciste en Punchinela. La primera. ¿Pero qué hiciste? Era supuestamente un ángel. Ellos Sí, ellos era un ángel. Ellos ellas estaban buscando la cualidad de el ángel tenía que ser bien guapo. Entonces a Chayanne me cogieron a mí. La cosa es que yo lo que y dijeron, este es sí. Y si baila, olvídate. La cosa es que nos escogen, me escogieron por Wandita, en realidad no fue por mí. Yo no tenía mucho Wandita, pero Wandita necesitaba a alguien que la levantara. Iban a hacer unas cosas en las que, bueno, ¿quién la va a levantar si no su esposo? Yo no iba a dejar que nadie. Yo dije, no, pues yo tengo que salir. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Sí, aparte. Pues y ahí estuve. Y la cosa es que la amistad con Pastor Daniel ya lo conocíamos. Y definitivamente, obvio que el Espíritu Santo de Dios nos llevó a esa iglesia, porque teníamos más amistades, conocíamos otras iglesias que visitamos, pero cuando Dios nos dijo, es esta, y Wandita, el Señor le habló a Wandita, le dijo, esta es su nueva casa. Wandita me lo comunica, lloro, y definitivamente... ¿Le dice a Wandita? Ese Dios me lo tiene que confirmar. Él me lo tiene que decir si tú lo digo a ti, me lo tiene que decir a mí. ¿Okay? Así que ya tú sabes cómo se siente. La cosa es que, bueno, nos empezamos a congregar, nos reunimos un día con Pastor Daniel y para abrir mi corazón, Pastor Daniel nos reunimos en un Starbucks, ¿verdad? Donde a él le gusta, obvio yo le pagué. Yo pagué. Sí, él me invitó, yo pagué, yo le dije, ¿cuál es lo que quiera ahí, pastor? De gratis de por vida. Exacto, por life. Ya yo sé. La cosa es que el pastor nos dice, mira, no tienen que servir en nada. Ustedes son bienvenidos. Siéntense y reciban. Y así mismo fue. Estuvimos sentados sin hacer nada un mes. Porque ya rápido, el Señor sabía lo que tenía para nosotros y ya nos pusimos a trabajar en la iglesia. Tremendo, sí. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios que lo va poniendo uno en los lugares que tiene que estar y ya pasó. Amén. Pasó, estamos en un tiempo nuevo. Ahí ya estaba Alejandro y ahí... Sí, ahí está Alejandro. Sí, Alejandro llegó pequeñito, bien contento, Alejandro, ahí hizo sus amiguitos, como tú dices, a Tomás, ahí los amiguitos los hijos de Lubán, bueno, el Gabrielito, el pastor, ahí, es verdad que... Los varones. Sí, no, ellos tienen su team. Ellos tienen, ahora en toda la pandemia ellos han hecho tremendo team. Un buen team. Sí, exacto. Y ellos mismos, y yo le decía el otro día a Lubán, que es otro de nuestros amigos, muy querido, que también ellos son tan genuinos que ellos se pelean y a la hora ya están otra vez riéndose y jugando, porque ellos se pelean entre ellos. Yo a veces me tengo que meter, ¿qué pasó? No, que aquel, no, que... Y a la hora ya están jugando. Sí. Igual que nosotros los adultos, ¿verdad? Igualito. Carlitos, ahorita que tú estás comentando lo que te pasó en una iglesia, esa tribulación, eso es algo que
que uno lo ve, o sea, pasan las iglesias, o sea, todos somos imperfectos, y la iglesia está hecha de seres humanos imperfectos, el único perfecto es Jesús. ¿Tú qué le dirías a una persona que está pasando por una tribulación así, porque la iglesia es el segundo hogar de uno? Sí. A veces hasta el primero, pues es donde uno se desarrolla, donde uno crece, en el Señor, donde uno tiene todas las amistades. ¿Qué tú le dirías a una persona que está pasando por una situación como la que ustedes pasaron? Mira, yo creo que lo que yo le diría, para mí lo más importante es buscar de Dios, nunca sustituir ministerio, trabajo en iglesia por la búsqueda de Dios. Al contrario, yo creo que una va de la otra. O sea, primero, tu comunión con Dios, tu intimidad con Dios, la oración en familia, o sea, buscarlo, sentarte a leer la palabra, como nos enseñó el pastor, meditar en la palabra. O sea, tú la puedes leer y puedes saberte la historia, pero cuando tú profundizas y meditas en ella, el Espíritu Santo empieza a trabajar, que eso es una de las cosas más importantes. No confiar plenamente en el buen sentido de que si no estás buscando de Dios, si no estás metido con el Señor, no sustituya, sino que enfócate en la vida de Jesús, lee la palabra y métete con Dios. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar, el que es nuestro maestro. Y Él nos va a dejar saber cuando algo va a estar mal o cuando algo está bien. De verdad que en nuestro caso eso fue el Espíritu Santo el que nos guió. Es esa búsqueda, ese anhelo de encontrarte con Él en cada momento. ¿Entiendes? Esa intimidad, ese tiempo que tú tienes con Dios. Sí. Ahí. Y lo bonito con el Señor es que no hay pierde. Tú lo buscas, tú le preguntas y Él. Amén. Él está ahí. Amén. A veces pasa el tiempo, entonces uno no le pregunta. Exacto. Entonces, es lo que pasa cuando le preguntamos, sí. Él está ahí, ok. Así mismo. Es como cuando llega la relación de padre e hijo. Si tu hijo tiene una necesidad y no te ha dicho nunca, papi, me hace falta unos zapatos, por ejemplo, yo que ya tengo un universitario, me hace falta unos zapatos. Si yo no sé que tiene esa necesidad, sí. necesito unos zapatos para tal cosa. Si yo lo sé, de verdad que sí, que exactamente igual. Es buscarlo y a través del Espíritu Santo Él nos va a guiar, Él nos va a dejar saber qué quiere para nosotros, buscarlo en cada decisión que uno vaya a tomar, aprendí a no hacer la agenda y después invitar al Espíritu Santo, sino que hacer la agenda con Él, Dios, ¿qué tú quieres? ¿Cómo tú quieres que hagamos las cosas? Y entonces de esa manera, entonces Dios te guía y te revela y te mueve de donde te tenga que mover, te saca de donde te cae. Él va a hacer finalmente lo que quiere hacer contigo, cuando uno dispone y cuando uno lo busca. Así es. Carlitos, hay algo que a mí me encanta de Wanda y tú, que son un matrimonio muy bonito, muy, o sea, como tú dices, se conocen mejor dicho desde... ¿Cuántos es? El día ese que estábamos como anda contando los años, tenían juntos como 31 años. Sí. De conocerse 31 años y tan jovencitos, o sea, casi mejor ¿sí? Que cuando nacieron. Exacto, no, eso es bebecito. Tú que siempre los vemos juntos, sirviendo al Señor juntos, todas sus decisiones siempre están contando uno con el otro. ¿Qué tú le recomendarías? ¿Cómo haces para tener ese matrimonio tan feliz que tienes y cómo lo has llevado 31 años? Es una vida entera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tú piensas que ha sido la clave para mantener ese matrimonio con la llama viva? Juanita siempre habla de ti como mejor dicho, uy, qué lindo. Ella me dice mi Chayanne. Tu Chayanne. No sé por qué. Lo más importante es parecer parecido que tú eres con Chayanne. Entonces, ¿qué podríamos tú recomendar, o sea, aconsejarle a las parejas o a los hombres de cómo mantener un matrimonio
tranquilo, un matrimonio tranquilo, como tú dices. Nos conocimos y nunca nos hemos separado. Nos conocimos y no tuvimos ninguna, o sea, siempre hemos estado juntos. Pues mira, Verónica, yo creo que la clave es el hacer de Dios el centro de nuestro hogar, ¿verdad? Esa es la primera. Eventualmente han venido tormentas. Son muchos años. Hemos tenido nuestros momentos como toda pareja de tribulaciones fuertes. Dios siempre ha estado ahí. Creo que el dejarse guiar por el Espíritu Santo en una pareja siempre también. Una vez cuando estábamos en la célula con Mauricio. Con Mauricio y con Ángela. Y con Ángela. Ahí fue donde yo los conocí. Claro, en esa célula. Con Mauro y con Ángela, que ojalá que estén escuchando esto. Y saludos, Ángela. Sí, a mi hermano Mauricio, que lo quiero mucho. Ojalá que nos podamos ver pronto. De verdad que son gente hermosa y gente... Tenemos que reunirnos otra vez la misma. De verdad que sí. El mismo grupito. Sería buenísimo porque que mucho aprendimos. Creo que en Cúcuta, sí. Hay que ir a Cúcuta y unas vacaciones allá. Sería buenísimo, pero de verdad que aprendimos mucho de ellos. Sí, de verdad. Tremendo tiempo de ellos. Tremendo. Pues entonces ahí una vez en casa de Mauricio hicieron una pregunta parecida y entonces como saben que me gusta el vacilón, pues todos lo cogieron a vacilón y se quedó por mucho tiempo. Cada vez que lo decían, y es que dijeron, Carlito, ¿cómo tú describes? Y yo dije, bueno, es un balance, yo soy el balance. Y entonces de esa ellos me dicen, mira el balance, tú eres el balance. Todavía Elkin Parra me recuerda eso, mira el balance. Y es que en realidad es un balance, siempre en una relación, siempre tiene que, son dos partes, siempre tiene que haber una parte donde dice, ok, mi amor, dar ese primer paso de me equivoqué, de perdóname. No es fácil porque en el ser humano está el orgullo, que eso es bien fuerte. Y entonces más cuando la situación está, tú sabes, acalorada. Tensa. Sí, que está tensa. Tensa. Entonces uno de los dos tiene que ceder y uno no quiere, porque uno dice, no, pero si ella tuvo la culpa, porque yo voy a ceder, o si él tuvo la culpa. Y hemos aprendido a encontrar ese medio en el que nos ayuda. Y como te digo, todavía, al sol de hoy, tenemos nuestras peleas y como matrimonio, como todo. Pero es bonito poder saber una vez que tuvimos la más fuerte. Y yo siempre, una vez lo contaba con unas amistades, la más fuerte que tuvimos, recuerdo yo, que en ese momento donde yo estaba allá y ella también, en el pic, ya, en el mismo momento el Espíritu Santo me redargulló. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Vamos a parar esto y vamos a orar. Y los dos llorando, nos agarramos de la mano y empezamos a orar y a invitar al Espíritu Santo. Y aquello se calmó. Pero fue una cuestión de decisión. Es una actitud de cuando Dios te toca al Espíritu Santo, tú tienes que actuar. Si lo pensaste, si pensaste mucho, si dejaste pasar el tiempo, eso es lo que quiere el enemigo. Pero cuando tú haces eso, tú no te estás rebajando, no, pero si ya tú vas a tu culpa, no. Tenemos que aprender que si seguimos a un Dios vivo, que seguimos a un Dios de amor, Él a través del Espíritu Santo que Él nos dejó, Él nos va a revelar todas estas cosas y nos va a inquietar a nuestro espíritu. Y lo hicimos así y créeme que ha sido la más fuerte que hemos tenido y ha sido el momento en que Dios, porque cayó una paz tremenda en nuestro hogar, en nuestro matrimonio en ese mismo momento. Tremendo. En ese mismo momento. Bonito. Gracias por compartir ese. ¿Y cómo ha sido? Tú también eres un super papá. Gracias a Dios, eso me dice Alejandro. Eso dice Alejandro y Sofía. Y Sofía. Sofía, que ves, cada vez que está contigo es best time ever. Sí, best time ever. With daddy. ¿Qué tip le darías tú a los papás? Mira, ¿Qué intencionalmente tú haces con tus hijos? Y los tienes así de contentos, siempre están felices al lado tuyo. Mira, este es un tema que yo he hablado con Wandita y yo sé que hay muchos parejas que pasan por lo mismo, que Wandita a veces me dice, sí, pero tú tienes también que decirle porque después me ven a mí como la mala y tú eres el jovial. Y eso yo sé que hay mucho que le pasa. Pero en mi caso, yo creo que lo más importante es, yo creo que modelarle
la vida de Jesús a ellos, que ellos puedan ver, mamá y papá están pasando por esta tribulación o estamos pasando por esta etapa y ellos observan cómo tú reaccionas, qué tú vas a hacer. Si tú te vuelves loco y te jalas los pelos o si en realidad vamos a llevar esto en oración. Ellos van a ver de todo. No hay mejor persona que te pueda describir a ti que tu esposa, tus hijos. Porque ellos son, delante de ellos uno no tiene máscara, uno es quien es. Y ellos saben cómo es papá. ¿Qué pasa? Ellos van a imitarte. Ellos no es lo que tú le hables. Lo que tú le hables es importante porque dice la palabra que si cuando tú le hablas a tus hijos de la palabra, ese fruto, eso crece. O sea, esa palabra no regresa atrás vacía. Amén. ¿Entiendes? Y yo sé que en la vida de nuestros hijos, pues, es el modelarle, más que hablarle. Siempre le hablamos, ellos están en una escuela cristiana, aprenden mucho, pero también es como papá y mamá se desenvuelven en todo momento, ya sea en momentos de crisis, en momentos de alegría, siempre se saca ese momento para orar, gracias a Dios porque si tenemos esto es porque Dios nos lo ha dado. Igualmente cuando yo como niño al fin a veces quieren algo que no lo pueden adquirir, ellos ya saben que mira, no es tiempo de Dios, Dios sabe. Yo creo que es modelarle la vida de Jesús, modelarle que ellos puedan aprender ese carácter de Dios, más que nada. Tremendo, Carlitos. Carlitos, ¿qué te acuerdas de las enseñanzas de tu papá y de tu mamá? Que esa vocecita que uno tiene ahí todo el tiempo es el eco que hace siempre. Me acuerdo que mi mamá siempre me decía, no te desenfoques. De manera que yo era la que regaba todos los días el jugo de la mesa. Y por eso te decía, no te desenfoques, concéntrate en el juguito. Estás comiendo, tienes un vaso al lado. Todos los días a mi mamá le tocaba lavar el mantel a la lavadora. Lavar el mantel otra vez. Ay, tu mamá con paciencia. Otra vez. Con paciencia, pero yo me acuerdo que yo regaba el jugo siempre. Entonces, ¿qué te recuerdas tú de tus papás, de tu mamá y de tu papá? Y si nos puedes contar qué palabra, de pronto si pasaste alguna crisis durante el crecimiento cuando estabas viviendo con ellos, o que diariamente en la rutina te decían, Carlitos. Pues mira, yo en cuanto a lo escolar, en la escuela, era no muy interesado en lo que es escuela y un poquito lento, se puede decir en ahora pasivo. En la mañana, que Wanda contó que tú en la mañana tomas tu tiempo. Bien, pues ya además, ella es un poquito. Colegio. Sí, imagínate, mi hermana ya estaba ready montada en el carro y yo todavía estaba buscando los zapatos para amarrármelo con mi calma. Mi papá, siempre fue de aconsejarme mucho en el sentido de que me decía, siempre me advertía de las malas amistades. Siempre, mi papá siempre me decía, cuidado con fulano, con el otro. Y los papás tienen, ya tú sabes, sé que cuando ellos dicen ese no. Mi papá siempre me estaba aconsejando eso. Mi mamá ha sido siempre una mujer muy buena, trabajadora, los dos trabajaban mucho, siempre fueron bien. En Puerto Rico decimos alcahuete. En alcahuete es cuando te consienten en todo. ¿En serio? Sí, que si tú quieres algo, ellos te buscan y tratan de conseguírtelo para regalar. Siempre fueron así. Y siempre los consejos de mi mamá también muy amorosa. Yo fui bien apegado a mi mamá también. Creo que hoy día le doy gracias a Dios porque mi mamá es una intercesora. Ay, qué lindo. Tremenda intercesora de Dios. ¿Tu mamá conocía al Señor? ¿Desde cuándo conoció a tu mamá? Ellos no conocían al Señor. Mi mamá sabía el Padre Nuestro y me lo enseñó desde muy chiquito. Pero ellos no visitaban iglesias, no pertenecían a mí. No, en realidad no existía eso en la casa. Ya yo cuando me convierto y Wandita,
Ella pasa por una crisis bien fuerte de depresión en la que empieza a ir conmigo a la iglesia y acepta al Señor y como te digo, hoy día mi mamá sí firme con el Señor, estuvo un tiempo donde no estuvo asistiendo, pero retomó su camino el Señor otra vez y está de intercesora, se levanta, yo la llamo por la mañana y ella ya a las 4 a orar y no se olvida. Ella me decía, a veces me pregunta, mira, ¿y fulano? Y yo le digo, ¿fulano? ¿Quién es fulano? Pero tú no me dijiste que a fulano yo lo iban a operar y yo estaba orando por él y yo dije, es verdad, mami, perdóname. Ella se acuerda más que yo. Ella me pone a mí de intercesora, muy buena con mi papá, lo cuida, buenísimo. Tengo de unos padres que siempre han sido de mucho amor, de dar mucho amor, mucho cariño, mucho amor. A tu papá sí no los conozco, ellos no han venido acá. Ellos estuvieron 4 meses, pero fue para el huracán María. Nos lo traímos y estuvieron viviendo 4 meses con nosotros. Wow. Sí. ¿Y la casa de ellos allá la reconstruyeron o...? No le pasó nada, gracias a Dios no le pasó nada, solamente no agua, no luz, no, pero daños leves, una ventana, alguna que otra cosita, pero no, ellos están bien, gracias a Dios. Sí, bendición, Carlitos. Sí. Carlitos, si tú murieras en ese momento, ahorita no estaba bueno, pero si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿cómo quisieras ser recordado? Si fuera ya, si dijera hoy a las 12, ya. Yo creo que me gustaría que me reconocieran por el gozo de Dios en mi vida, es la alegría. Creo que como todo ser humano tengo mis momentos, no es que siempre esté alegre, pero yo te podría decir que a lo mejor el 95% de las veces estoy de buen humor, tengo un buen sentido de humor, se me hace natural el que estemos en un momento difícil, pero de repente me sale un chiste, o sea, no es como que ya me entristecí, sino que lo tomo más ligero en el sentido de que, bueno, soy alegre, lo heredé de mi papá y es un don que Dios me ha dado de ese gozo, ese gozo. Hay que hacer un YouTube channel con todos los chistes de Carlitos. Esa sería buena idea. Hay que hacerlo. Lo hacemos. ¿Te quieres reír un rato? Entonice. A Carlitos Morales. Sí, tenía que planificarlo, hacerlo y enviárselo. Porque sí, me gusta. Es parte de mi personalidad. Wow, qué lindo. Sí. Qué lindo. No, y esa Wanda dice que lo chistoso que cuenta Wanda es que ella no le da risa por chistes. Y yo. Es increíble. Y a mí me pasa que a veces como la mayoría de las veces no entiendo el chiste. Oh. Y a Wandita le pasa. Pero Wandita también es que imagínate, tantos años juntos, yo cuento los mismos chistes, ya ella se lo sabe. Entonces ella me dice, a mí no me dan risa. Y entonces todo el mundo riéndose y ella es la única que no. Y ella a veces me los acuerda, pero yo no se ríe. Wow. Esa es parte de... Carlitos, que si una persona que está escuchando ahorita se inquieta con una, o sea, como si una persona, supongamos que hay una persona escuchándote y escuchando toda la historia de tu vida y todo eso, como y esa persona pregunta, quiero tener esa paz que tiene Carlos, quiero tener ese gozo, quiero tener esa familia que tiene Carlitos, ser ese papá, sea un hombre o una mujer, quiero ser ese papá o esa mamá, así como van que entregados a su hogar y guiados por el Señor y con Jesús en el centro de su hogar. Si esa persona no conoce al Señor, ¿qué tendría que hacer esa persona para que, primero que todo, esa persona anhela esa paz que ustedes tienen? ¿Qué tiene que hacer para alcanzar eso tan anhelado? Porque eso es lo que, antes de cualquier cosa, eso es el anhelo del corazón del ser humano. ¿Qué le dices a esa persona que debe hacer para alcanzar eso? Mira, yo
pienso que Dios tiene propósito con cada ser humano, con cada uno de sus hijos, un propósito diferente. Pero de mi experiencia vivida, lo que yo podría decirle es esa comunión con Dios, estar viviendo en comunión con Dios en todo momento. Como le digo, van a haber momentos difíciles. No es que usted aceptó al Señor hoy y mañana todo es color rosa. Sí, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Sí, ya no va a caminar más solo, caminaría con Dios. Y eso lo cambia todo. Ese movimiento de aceptar, de reconocer que hay un Dios que murió por nosotros en nuestro lugar, que por su gracia y solamente por su gracia hoy podemos ser llamados hijos, herederos, coherederos. Él nos adopta, su gracia lo es todo, su amor. Él murió en nuestro lugar. Lo que nos merecíamos, Él no lo dio, sino que nos dio gracia. Así que yo creo que el buscar al Señor, el tener esa hambre del Señor, es lo que te lleva a poder tú, con el día a día, vencer obstáculos y vencer cada proceso de la vida, porque todos pasamos por procesos, ya sean difíciles, ya sean más fáciles, ya sean alegría, tristeza. Es caminar con Dios, caminar con Dios, caminar con Dios en todo momento. Servir al Señor en la familia, en el matrimonio. En el matrimonio. En todo. En el trabajo. En el trabajo, es todo. Es como te decía, vamos a pasar por todo. O sea, Dios permite las pruebas. ¿Y qué pasa? Que estas pruebas son para crecimiento. Porque, como te decía, Dios lo dice la palabra, que vamos a ser probados. Pero qué hermoso cuando podemos ver que al final Dios saca lo mejor de nosotros y nos enseña lo mejor de Él. ¿Qué es lo bonito de eso? Que tú puedes ver que hay un Dios con propósito, que hay un Dios que está ahí siempre, y en cada etapa de mi vida, ya sea difícil, ya sea de tribulación, ya sea de alegría, en cada etapa de mi vida yo he visto al Señor, aún cuando yo no lo había aceptado en mi vida, aún de niño. Después, ya que lo conozco, es como cuando los papás de uno le decían, mira, no hagas esto, no toques aquello, porque ellos saben por su experiencia que no te va a hacer bien. Pero uno en el momento no lo entiende. A veces yo me molestaba. Es que no quiere que yo salga. ¡Wow! Y uno en el momento no lo entendía. Pero cuando ya uno viene a ser papá, ahora como nosotros que ya somos padres, ahora uno dice, wow, ahora yo me acuerdo por qué mi papá y mi mamá me decían a mí esto. Igual pasa con el Señor. Yo dándole rewind al cassette, como uno dice, recuerdo por momentos que yo pasé en mi niñez y por momentos en que ahí estuvo Dios, de ahí me sacó Dios, de ahí me salvó Dios y bueno, todo. Es estar en esa paz con Dios. Qué lindo. Carlitos, quiero que hoy nos dejes con una palabra. Tú caminas con el Señor todos los días. ¿Qué palabra hace eco en tu interior? Que tú te levantas. Tú eres un estudiante de la palabra, pero ¿qué palabra es tu roca? Caminas con esa palabra, te levantas con esa palabra, te acuestas con esa palabra. Pueden haber muchas, pero ¿qué quieres compartirnos? De la palabra, déjanos de la Biblia. Creo que hay dos que son los que siempre ha hecho rema en mi vida y desde que conocí al Señor hasta el día de hoy. El de yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Que creo que está en Juan 14:6 y Hebreos 11, que habla de la fe. La fe es la certeza, lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Esas dos. La fe porque es ese motor. Esa fe, la convicción de lo que se espera,
No, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no lo ves, es la convicción de lo que esperamos y es tener esa certeza, esa fe de que lo que esperamos es bueno. ¿Y en quién creemos y en quién esperamos? En Jesús, en Dios, nuestro Padre, que por eso que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si uno está en la vida del ser humano, siempre uno está buscando su propósito dentro del reino de Dios, ¿verdad? Y siempre es ese, ¿y qué tú quieres que yo haga, Señor? ¿Y qué puedo hacer? Y uno a veces, y a mí me pasaba que me desenfocaba y quería hacer aquello y quería hacer lo otro, pues quería hacer muchas cosas. Sí. Pero cuando vi este versículo donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ahí encierra tantas cosas. Ahí está todo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él lo es todo. Si tengo a Jesús, lo tengo todo. Tengo al Padre. Tengo al Padre. Yo creo que esas dos son las que siempre, como tú decías, están ahí, han hecho rema en mi vida. Y uno se mueve en eso, confiando en esa palabra. Qué lindo. Sí, siempre creo que es la que me sostiene siempre. Ahí la Biblia es, María, es un tremendo tesoro. Y yo podría hablar de muchos, pero esos dos son los Qué que... tremendo, gracias. Sí, Gracias sí, por la verdad. compartirlo. Carlitos, ¿quieres compartir algo más antes de que cerremos? Yo creo que ya prácticamente he hablado prácticamente de mi vida, de lo que ha hecho el Señor, de lo que yo creo que me gustaría hablar de lo que vivimos en este tiempo, de lo que estamos pasando, porque yo creo que es obvio y es real lo que nosotros los seres humanos estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Este es un tiempo que ha sido muy difícil para el mundo entero, para el mundo entero. Creo que hay un llamado urgente de Dios en la vida de cada ser humano, de sus hijos. Hay un propósito con todo esto. Se ha hablado mucho, se ha dicho muchas cosas, se dicen. Lo que siento yo en mi espíritu, leyendo la palabra, y es que, bueno, que muchas veces tendemos a echarle la culpa al enemigo de todo. El diablo no quiere esto, el diablo es real, el diablo es real, ¿verdad? Lo habla en la palabra, pero creo que los propósitos de Dios son más grandes. Amén. Y entonces es un tiempo donde el Dios nos está llamando, nos está exhortando a que busquemos más de Él, que hagamos iglesia en nuestra casa, haciendo uno el tiempo en que el gobierno lo ha determinado así, lo ha querido que todo el mundo se quede en casa por seguridad. Y qué mejor momento para aprovechar y poder ser iglesia en la casa, poder buscar más del Señor. Se paralizó el mundo entero. Hoy en día ya se está empezando a abrir otra vez comercio. Estamos gozosos porque ya la iglesia este domingo ya va a ser el primer día en que abre después de la pandemia. Estamos gozosos por eso porque anhelamos estar en la casa de Dios y nos gozamos de ver a nuestros hermanos. Sí. Pero yo creo que la importancia de entender, o sea, la pandemia nos puede haber tomado por sorpresa a nosotros, pero no a Dios. No lo tomó de sorpresa. Dios sabía que venía un tiempo así y Dios lo que quiere, como te digo, sacar lo mejor de nosotros, poder que nosotros mismos veamos y ver lo mejor de Él. Yo creo que buscar, enfocarse y estar consciente de que Dios tiene un plan para nosotros y que tenemos que afinar nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para estar bien atentos a lo que Dios está hablando a las iglesias, al mundo entero, a través de esta pandemia. Wow, tremendo. Yo veo este tiempo ha sido una bendición, en medio de todo, de lo que ha pasado y las vidas que hemos perdido y los seres queridos que hemos perdido. Sí. En medio de todo, hemos visto cómo Dios se ha glorificado en la vida de muchos. Lo que tú dices, yo creo que para muchos fue un reset y de ver
cuán vulnerables como seres humanos somos. Sí. Y saber que simplemente nuestra vida aquí es pasajera. Amén, así mismo es. Y vamos a estar aquí hasta que el Señor quiera. Sí. Y como dice nuestro pastor Daniel, solo tengo una vida para, como él dice el pastor, solo tengo una vida para vivir y solo lo que hagamos para Dios es lo que va a permanecer. Sí, exacto. Yo creo que yo lo tengo de eslogan yo lo tengo en mi Facebook. Yo creo que ese es mi... Sí. Solo tengo que... una vida que pronto pasará y solo lo que hice para Dios permanecerá. ¿Cómo es otra vez? Tengo solo una vida que pronto pasará y solo lo que hice para Dios permanecerá. Así es. Entonces eso, vivir de esa manera, yo creo que mucha gente aprendió la lección de que eso es lo que, de fijarse en lo esencial. Sí, definitivamente. Creo igual que tú que, como tú decías, mira, este tiempo es un tiempo en el que nosotros entendimos que somos peregrinos extranjeros en este mundo. Es que estamos tan sensibles, ¿verdad? En las manos de Dios, que una cosa como esta paralizó el mundo entero y ha hecho lo que ha hecho. Y sabemos que Dios siempre tiene la última palabra. Sí, así es. Tiene la última palabra. Y ayer vi un mensaje que lo compartí también, de cómo hoy es 11 de septiembre, hoy se cumplen 19 años de haber pasado de la Torre Gemela. Las Torres Gemelas. Y hablaban de cómo por números decían, tantos policías se preparaban para ir a trabajar, tantas personas se preparaban para eso, se preparaban para eso, padres de familia, niños, todo por números. Sí. Se acostaron a dormir y al otro día fueron al amanecer y ya a las 10 de la mañana ya empezaban. Sí, así mismo es. Entonces es muy importante lo que tú dices, poner al Señor primero, buscar de Dios, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar y cuándo va a ser nuestro último día. Así mismo es. Y la pasión más grande que yo tengo personalmente, y yo sé que tú también, Carlitos, la compartes, es que todas las personas que nos escuchan, todas las personas que nos ven, todas las personas con las que uno se cruza en la calle, puedan conocer a Jesús. Amén. Puedan conocer a Jesús, puedan recibirlo, puedan conocer de ese amor y esa misericordia que ha sido derramada sobre la vida de nosotros y puedan verlo. Amén. Puedan verlo y puedan conocerlo y puedan sentir el gozo que uno siente y esa paz que uno tiene cuando se acuesta en la noche en su cama y pone su cabeza en la almohada, poder dormir en paz, poder saber que, Señor, hoy me acuesto, no sé si me voy a levantar, pero si yo me levanto, si pasa cualquier cosa, vaya a ver a ti. Entonces es una paz, es una tranquilidad que solamente Dios nos da. Sí, definitivamente. Entonces, que sí. Que es lo que creo que tú lo dijiste, ponerse en las manos de Él. Nuestra familia te pertenece, nuestros hijos, Señor. Qué mejor que contigo. Yo, ahora que tú dices eso, yo recuerdo hace mucho tiempo leía sobre un pastor que se llama, él murió, David Wilkerson, que él dice que creo que si más no me equivoco, porque no quiero decir disparate, pero yo leía un proceso donde él pasó, creo que su esposa había muerto de cáncer, creo que fue un momento bien duro, pero creo que la hija también estaba pasando por un momento bien fuerte de cáncer también. Wow. Y él decía, Señor, en el carro llorando, él decía, yo te he servido a ti, yo he hecho todo, o sea, porque ahora mi hija también. Y él dijo algo que a mí se me quedó grabado. Y es que él decía que Dios le habló en ese momento. Y él le dijo, ¿cuántos papás tiene? No me acuerdo el nombre de la hija. ¿Cuántos papás? Y él le dice, tiene 2. Te tiene a mí y te tiene a ti. Y él le dijo, ¿cuál tiene el mejor propósito para ella? Le dijo. Entonces él entendió. Sí, ¿quién tiene el mejor propósito para ella? Entonces, o sea, Dios no está nuestros hijos, pero
son de Él. Nosotros le entregamos nuestra vida, nuestra familia. Y como tú dices, si algún día partimos, si llegó nuestro tiempo, pues nos disponemos en las manos de Dios y que... Así es. Sí, Así sí. es. Carlitos, qué rico era hablar contigo. Ah, no, a mí me... Hoy no tomamos café, pero tomamos café. Hoy con té. Hoy me gustó mucho. Muy elegante. Sí, no, té, sí. No, riquísimo, me encantó. Te tengo que dar la receta. Sí, y decime cuál es. Sí. ¿Cuál es? Y de verdad que gracias a ti, Verónica, y a Carlito, que sabemos que una familia, nos conocemos, como tú decías, hace años, y las queremos mucho, las respetamos, gente de Dios, de verdad que, y de verdad que bien contentos de lo que Dios está haciendo con sus proyectos también, ¿entiendes? Sus proyectos en las manos de Dios, esto de los cuadros, es hermoso. De verdad que gracias por invitarme, gracias por haber invitado a mi esposa, que está pendiente a venir otra vez. Me dijo que sí, así que ya te vamos a enviar la fecha, pero gracias, para mí fue un placer poder en realidad conversar de Dios, conversar de lo que Dios hizo, hace y está haciendo. Está haciendo. Y todas las cosas que va a hacer. ¿Qué va a hacer? En la vida de nosotros, en la vida de nuestros hijos. Sí. Es un gozo porque uno sabe que siempre va a venir más aventuras con él. Sí, y qué lindo ver que nuestros hijos se desarrollan en un ambiente sano, lleno de Dios y que tienen esa amistad tan linda. Eso nos llena de gozo y de alegría, de verdad que sí. Ay, Carlitos. Bueno, entonces también gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, a toda la audiencia les decimos hasta luego. Nos vemos la próxima. Por favor, compartan. Si este mensaje, compártalo con todas las personas que quieran. Va a estar disponible en YouTube, en el canal de Eco by Verónica Uribe. También vamos a estar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y entre otras cadenas de podcast. Entonces, nos vemos en la próxima y le damos gracias por compartir ese mensaje tan hermoso que escuchamos hoy de la vida de Carlitos Morales. Bueno, Dios les bendiga y hasta luego.